Entonces hoy, hermano, lo que nosotros hoy vamos a hablar sobre cómo surgió la iglesia. ¿Cómo surgió la iglesia? Pero a su vez, vamos a estar dentro del libro de Hechos, que Dios me ayude y que puedo terminar en una sola charla. ¿Cómo surgió la iglesia? Pero ¿cómo surgió la iglesia? Relacionando esto con esta nueva experiencia que hemos escuchado y muchas veces hemos visto de la gente. No, tú necesitas otra experiencia más. Tú necesitas otra experiencia del Espíritu sobre tu vida. Y son cosas que ahora, hermano, no se sabe por dónde se entra. Ya hay tantas corrientes, ya hay tantas formas que expresan eso que uno queda loco. Mirar la tele o mirar YouTube o mirar lo que se exponen y es algo que le duele a uno. Y entonces uno dice, Señor, ¿cómo llegaremos a los impíos? Por eso muchas veces tenemos que parar media hora a explicarle a la persona que eso es lo que él entiende, no es lo que la Biblia dice, para que después empezar a mostrarle el Evangelio de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre cómo surgió la iglesia. Porque es importante, hermanos, esto es muy importante entender cómo surgió todas las cosas. Usted sabe, voy a darles un pequeño ejemplo. Usted sabe que yo llegué a Uruguay hace 20 años. ¿Yo a dónde voy a Uruguay? En Brasil me reconocían de lejos que era turco. Llegué a Uruguay, como viví 15, 16 años en Brasil, y mi tono quedó el portugués, llego a Uruguay y ¿a dónde voy? Me confunden de brasilero. Cuando no me confunden de brasilero, me dicen, ¿sos de Rivera o de Artigas? Y bueno, dije, bueno, ya es un avance, prefiero que me comparen con brasileros que no me dicen turco. Turcos nos dominaron por años y es una ofensa para nosotros que nos llaman de turcos. Pero con brasileros también. Pero yo fico pensando, en la vida espiritual pasa lo mismo. La gente mira lo que se ve, lo que se escucha a lo rápido. Ah, bueno, esto es así. No escudriña, por supuesto. No es cada uno que va a hablar conmigo va a venir a... Pero un pequeño ejemplo de que solo porque escuchan un tono brasilero ya me dicen que soy brasilero. Yo no soy brasilero, yo nacido en el Líbano, vine con 15 años a Brasil. En la vida espiritual lo mismo. Mucha gente escucha una cosa y ya lo abraza. Y en la vida, mira hermano, en todo se puede jugar. En todo se puede arriesgar. Pero ¿sabe qué? En lo espiritual no se puede arriesgar. Porque esto, hermano, es eterno. Eso es eterno. Costó la vida de nuestro Señor. Costó la vida de los apóstoles, de los padres que llevaron el Evangelio de él hacia adelante. Costó su propia vida. Entonces no es algo liviano, es algo fútil que tenemos en la mano. Es algo que proviene de parte de Dios. Por eso es importante paramos y ver cómo surgió todo, cómo inició todo. Entonces vamos a empezar a estudiar el mundo antes de la formación de la iglesia. Antes que Jesús iniciara su iglesia, ¿de qué era formado el mundo? El mundo, ¿cómo era formado? El mundo era formado, queridos hermanos, solamente de un lado Israel, la nación de Israel, que era considerado el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Y en esta nación de Israel había gentiles que habían convertido al judaísmo. Por eso les decían prosélitos. Jesús le dijo a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos que corren el cielo y la tierra para encontrar un prosélito y cuanto lo convierten lo tornan 2 veces hijo del infierno. Lo que Jesús estaba refiriendo, que los judíos salen a ser prosélitos y entran los gentiles. Entonces hay muchos gentiles que se convertían al judaísmo y ellos lo primero que tenían que ser hecho eran bautizados y después eran circuncidados. Y comenzaban a aprender todos los ritos y costumbres de Moisés y eran aceptos en medio de los judíos. Solamente así eran aceptos. Entonces el mundo, en la época de Jesús, cuando Jesús murió y resucitó, el mundo era dividido en Israel, el pueblo de Dios, y en los gentiles.
¿Quién eran los gentiles? Ya habíamos dicho. Todos los pueblos que no son del pacto con Dios eran gentiles. No eran pueblo de Dios. Acá en Hechos hay un versículo prácticamente que describe, dice así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, hablando del juicio contra Jesús, contra tu santo hijo Jesús, aquí no gente, Herodes y Poncio Pilatos, que son los gobernantes, con los gentiles y el pueblo de Israel. Con los gentiles y el pueblo de Israel. Este es el mundo cuando Jesús resucitó y cuando la iglesia arrancó. Esto el mundo existía, era esto. Ahora, ¿qué significa la palabra gentil? La expresión gentil viene de la palabra hebraica goy, mejor dicho, joy, la cual significa pagano. Pagano, es decir, una persona que está extraño al pacto de Dios. No hacía parte del pacto de Dios. ¿No? Primera de Corintios nos dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Propio Jesús, cuando se refirió, llamó a una persona rebelde. ¿Ustedes se acuerdan cuando dice, tu hermano tiene algo contra ti, váyate con él, si no te escucha? Propio Jesús, en el 17 dice así, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no oye la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, considéralo fuera del pacto de Dios. Deséchalo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, dice, ¿quién eran los gentiles convertidos a Cristo? Que es la iglesia de Éfeso, cuando tú lees carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, Éfeso era una ciudad. Entonces los gentiles que eran convertidos a Cristo, a ellos Pablo escribió esta carta. Le escribió cómo eran su condición espiritual antes de convertirse a Cristo. Y miramos lo que Pablo les dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Incircunciso quiere decir inmundo. Para judío, una persona incircuncisa, inmunda. Ustedes saben que en la guerra de Siria, por ejemplo, para descubrir la República Islámica, para descubrir una persona, por ejemplo, si es cristiano, lo que le hacía era bajar pantalones, así. Y la persona que no era circuncidada, porque el islamismo también usa el mismo rito. Todo musulmano tiene que ser circuncidado. Todo hombre musulmano tiene que ser circuncidado. Y a muchos lo mataban solo porque no eran circuncidados. Un dato extra. Entonces, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Nosotros estamos viendo cómo ustedes después van a entender, hermano, por qué estoy haciendo toda esa vuelta, porque es muy importante comprender por qué y cómo arrancó la iglesia. Entonces es importante entender que los judíos y los gentiles tenían un abismo entre ellos. Un judío jamás aceptaba un gentil. Para él era un inmundo, no podía ni tocarlo, no podía ni comer con él, no podía ni estar con él. Y entonces Pablo dijo que eran ajenos del pacto y de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, tenemos otro pueblo. Acá hablamos de los gentiles, que eran un pueblo totalmente desechados, inmundos, considerados por los judíos. Ahora vamos a hablar sobre los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? No voy a entrar en detalle porque es larga la historia de ellos. Pero eran eran judíos mestizos, que después del cautiverio asirio, Israel estaba dividida en dos países. El país del norte, que su capital era Samaria, fue llevado por el cautiverio asirio. El cautiverio asirio mezclaba pueblo con otros pueblos, le sacaba su religión, le sacaba sus costumbres, le cambiaba el idioma. Entonces hacía que ese pueblo perdía prácticamente su identidad. Y esos samaritanos, los judíos cuando estaban,
no se juntaban más con los samaritanos. Incluso los samaritanos tenían hecho un templo en el monte Gerizim. Recuerda la mujer samaritana que le dijo a Jesús, ustedes dicen que en Jerusalén nuestros padres dicen acá en este monte. Porque los samaritanos estaban totalmente, los judíos totalmente rechazaban a los samaritanos. Incluso los judíos, hermanos, un judío consideraba un samaritano como un perro. Es decir, perro en el idioma hebraico, en aquella época, era el peor degradante que tú podías darle a una persona. Le llamaba a una persona de perro, que es decir, inmundo, no sirve para nada, no vale nada. Y los judíos llamaban a los samaritanos exactamente así. Miramos lo que los judíos le dijeron a Jesús. Cuando Jesús discutía con ellos en Juan capítulo 8, después ustedes ven todo el contexto. Acá donde Jesús mismo le dijo, ustedes tienen por padre al diablo. Y seguía discutiendo con ellos. Vean lo que dijeron. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Eso le dijeron a Jesús. Los judíos le dijeron a Jesús. Entonces, para un judío, los samaritanos eran como un perro y eran malignos. Un judío miraba a un samaritano y veía un perro, un inmundo, una persona desechable. ¿Estamos entendiendo, no? Ahí estamos hablando sobre los samaritanos, sobre los gentiles. Eso es muy importante tenerlo en mente. Porque esas parece cosas simples, donde surge el falta de conocimiento de esto, donde después surgen los grandes errores de las grandes herejías. Ahora, miramos la orden de Jesús. ¿Cuál fue la orden de Jesús a sus discípulos? ¿Qué orden Jesús dio a sus discípulos? Vemos, en Mateo, cuando Jesús resucitó, última palabra que da a sus discípulos, le dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A dónde era la misión de ellos? Todas las naciones. Jesús mandó a sus discípulos para ir a todas las naciones, enseñando todo lo que aprendieron de él. Ahora, una pregunta. ¿Qué entendieron los discípulos cuando Jesús les dijo eso? Hermano, los discípulos tenían en mente el panorama del Antiguo Testamento. En la primera charla nosotros hablamos, que estuvo acá, si no vuelve a mirarla. Los discípulos tenían el panorama del Antiguo Testamento, que Dios restaurará todas las cosas cuando vendría el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Jesús. Cuando el Mesías haya venido, Dios va a restaurar todas las cosas y va a derramar su espíritu sobre toda carne. Eso lo dijimos en la primera charla. Eso es lo que tenía en la mente de los discípulos. Por eso, ¿cómo sabemos esto? Con la pregunta que ellos le hicieron en Jesús cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Qué le preguntaron a Jesús? Entonces los que habían reunido, los 120 que quedaron reunidos, diciendo, Señor, ¿restaurará tu reino de Israel ese tiempo? En otras palabras, Señor, ¿tú no vas a restaurar el reino de Israel ese tiempo? Eso es lo que ellos tenían en la mente. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia, creemos que todo va pasando así rápido. No, ellos seguían con esa mentalidad. Ellos pensaban en todo lo que aprendieron en el Antiguo Testamento. Todo eso está en sus mentes, en sus raíces, en su interior. Y ellos estaban preocupados en saber si el Señor va a restaurar el reino de Israel. Los discípulos pensaban que Jesús iba a restaurar físicamente el reino de Dios sobre toda la tierra y reinar sobre toda la tierra. Esto es lo que pasaba en sus mentes. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús le dijo que debían esperar ser bautizados. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, nosotros dijimos, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que es ser bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tiene que venir y ahora actuar dentro de ellos. Hasta que no vino en Pentecostés el Espíritu Santo siempre actuaba
en el exterior del hombre. En todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Espíritu Santo decía, vino sobre él el Espíritu, y usó a Sansón, usó a los profetas, y usó a Elías, y usó a otros. Pero acá, y esa nuevo comienzo de una nueva era que Dios estableció con los seres humanos, el Espíritu Santo ahora va a comenzar a actuar dentro de la vida del cristiano, formando ¿qué? El cuerpo de Cristo. Entonces Jesús le dijo que debían esperar al Espíritu Santo para recibir el poder que Él le dará interiormente para hacerle testigo por toda parte. Y vemos en Hechos, Él les dijo, no os toca saber los tiempos ni las épocas, acá son, que el Padre puso en su sola potestad, que si eso solo pertenece a Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra. ¿A dónde le dijo Jesús? En Mateo le dijo, por todas las naciones. Acá les aclaró poco diferente. Y es increíble, hermanos. Mira, en la Biblia, hermano, un tilde tiene por qué. Entonces acá cuando Jesús les da especificación, porque sabía que los discípulos tendrán un gran problema para llevar el evangelio para afuera. Por eso les dijo, me seréis testigo en Jerusalén, a donde ellos estaban. En Judea, que es decir, la provincia o el departamento de Jerusalén. Jerusalén era la capital de la Judea. En Samaria, a los que ellos llamaban de perros, y hasta el fin de la tierra, a los gentiles que ellos los tenían por inmundo. Ahora, Jesús les dijo, recibiréis poder. Ahora, ¿qué significa, hermanos, este poder? Porque lamentablemente para muchos, hermanos, principalmente los pentecostales, con todo respeto, hablar de poder es, hermano, podés imaginar cualquier cosa. Y yo quiero hacerles un pequeño resumen, hermano. Cuando la Biblia habla del poder, por ejemplo, cuando la Biblia dice, Esteban era un hombre lleno del espíritu y de poder. ¿Sabe lo que quiere decir poder, hermano? Simple. Es lo que a nosotros no le gusta. Cuando dice lleno de poder, era un hombre totalmente sometido a Dios, consagrado a Dios, vivía en la cruz y vivía para honrar a Dios. Ese es el verdadero poder que la Biblia lo demuestra. Ahora, escuchen, voy a abrir un paréntesis. En esto es lo que nosotros estamos hablando, hermanos, no estamos hablando de los dones. Eso en las próximas lecciones vamos a hablar sobre 12, 13, 14 de Corintios. Eso no estamos hablando de los dones y quiero dejar bien claro, nosotros como iglesia creemos plenamente en todos los dones bíblicos. Porque a veces uno dice, ustedes no creen. Una vez un muchacho me escribió, ¿ustedes qué creen sobre el Espíritu Santo? Y es un gurí que no sabe ni su derecha de izquierda. Y le digo, bueno, lo que la Biblia dice. Me dijo, ¿qué es lo que la Biblia dice? Le digo, vaya a leer. Entonces, porque a veces, hermanos, es triste. Y dije y vuelvo a decir, hermanos, la peor cosa que el ser humano va a se arrepentir es de la ignorancia un día. De la ignorancia apática, porque tenemos todo para crecer y comprender las verdades, pero lamentablemente estudiar, escudriñar, cuesta a nuestra carne, cuesta a nuestro tiempo, y muchos no lo quieren. Entonces, poder, hermano, no es levanté muerto, expulsé demonios. Eso no es poder. Primero, no es poder tuyo, ni mío. Segundo, 7 de Mateo. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos. Le diré, alejaos de mí, hacedores de iniquidad. Es decir, esto no es poder. El verdadero poder, cuando tu vida realmente reposa la plenitud de Dios en una verdad interior, en una sed verdadera, en un caminar derecho, y en todo lo que hacéis podéis glorificar el nombre de Dios. Para eso es el poder, hermano. Eso es el mayor poder que puede existir bajo el cielo. Entonces, ¿qué significa ese poder? Significaba dos cosas. Primero, significa el inicio de la formación espiritual del cuerpo de Cristo,
que hasta entonces el cuerpo de Cristo ya no estaba formado. Hasta entonces Jesús resucitó, le dio orden para que quedasen en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos. Y este revestimiento, hermano, era la formación espiritual del cuerpo de Cristo. La iglesia no es ese grupo que está acá, ni el grupo que está allá. La iglesia es el cuerpo espiritual formado por todos los hijos de Dios, bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Cuando Jesús viene a llevar su iglesia, y esa iglesia va a ser de todo pueblo, lengua y naciones, de todas las iglesias, aquellos que verdaderamente son de Él, caminaron con Él, se arrepintieron y viven para Él. Esa es la iglesia. Entonces acá en Jerusalén empezó el inicio espiritual del cuerpo de Cristo, y esto es la iglesia. El Espíritu Santo en el convertido, bautizado en Cristo, y todos los convertidos formando el cuerpo espiritual que es la iglesia. ¿Qué decir? Esto hace parte. En lo individual, el Espíritu Santo viene a la vida de esa persona, y esa persona se convierte, se arrepiente, recibe la gracia de Dios, empieza a caminar con Dios. Cuando esa persona está convertida, esa persona automáticamente es bautizada en el Espíritu, porque está injertada en el cuerpo espiritual de Cristo. Por eso la Biblia dice que Él es el sello. Habiendo oído y creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Segundo, hermanos, ese poder interior por la presencia del Espíritu Santo en los convertidos para testificar y llevar el evangelio del arrepentimiento a todas las naciones y pueblos y lenguas. ¿Quién tiene que obrar en la vida de los discípulos para que puedan llevar el evangelio a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles? ¿Quién producirá ese poder? Exactamente el Espíritu Santo. Exactamente el Espíritu Santo. Dios mismo sabía. Por eso Pablo dijo en Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. No es por virtud tuya ni mía, no es por el poder que tú tenés ni mío, sino por el poder que tenemos de parte de Dios en su espíritu. Por eso Pablo oró por los efesios que sean fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en su hombre interior. Y esto no es un éxtasis. No, hermano, eso no existe, eso no está en la Biblia. Eso más adelante vamos a probarlo. Dios llama. La única religión que llamaba al hombre para hacerlo equilibrado es la religión cristiana. La religión cristiana lleva al hombre de la confusión, de la perdición, del éxtasis de fuera de sí, para un equilibrio, para una conciencia plena, real, sabiendo quién es mi Dios, sabiendo quién es la verdad y sabiendo cómo caminar y cómo vivir. Es la única religión. Los éxtasis, hermano, en todas las épocas existió en todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones, hasta el día de hoy. Y un día prometí que voy a traerles acá para mostrarles, para que vean que, hermanos, éxtasis en todas las religiones existen y siempre existieron. La vida cristiana, la religión cristiana, vamos a llamarla así, lleva al hombre a una realidad equilibrada, consciente. Una persona endemoniada actúa de la forma inconsciente. Cuando viene el poder de Dios y lo liberta, ¿cómo se torna ese hombre? ¿Cómo quedó el gadareno? Cuando llegó Jesús, ¿cómo se transformó ese hombre? Transformó totalmente. La gente pasaba y glorificaba a Dios. Dice, wow, tremendo. Eso es lo que es el poder de Dios. Es llevarnos de la locura a la cordura, al equilibrio, a la rectitud, a una vida consciente, a una vida sana, a una vida sin escándalo. Entonces el poder de esto, ese es el poder de Dios. Ahora, enseguida, hermanos, ¿qué pasó? Enseguida, antes de ascender al cielo, Jesús le marcó a los discípulos cómo debían llevar la misión de anunciar el evangelio. Esto Jesús mismo les dijo. ¿Cómo les dijo? 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, es decir, primero viene el Espíritu Santo y después van a poder ser testigos. ¿A dónde? Jerusalén, toda Judea, Samaria y el último de la tierra. Ese fue el orden. Ahora, una pregunta.
Lo que Jesús hizo es repetir el entrenamiento que había hecho con ellos antes. Cuando Jesús caminaba con los discípulos, leemos en el Evangelio, Jesús ya había entrenado a sus discípulos a esta misión. Jesús enviaba a sus discípulos una y otra vez a ir a predicar el Evangelio del Reino. Pero ahora nosotros vemos que Él extendió a todas las naciones, pueblo y lenguas. No con su presencia física, porque Jesús les dijo en Juan, importa que yo me vaya, ¿para qué? Venga el Consolador, para que Dios le envíe otro, y esa palabra otro es igual a mí. Entonces Jesús le dijo, importante que yo me vaya físicamente, para que venga a ustedes uno como yo, pero ya no es en cuerpo físico, sino para habitar dentro de ustedes. Para que haga de ustedes la morada de Él. Entonces, primero venir el Espíritu Santo y después va a poder ir a todas las naciones, pueblo, no con presencia física, sino con el Espíritu Santo. Ahora, miramos, hermanos, cómo Jesús entrenaba a sus discípulos antes. Antes Jesús entrenaba a sus discípulos a seguir sus pasos. Es decir, lo que Jesús le dio en Hechos, Jesús ya había entrenado a sus discípulos que nosotros leemos en los evangelios, en el evangelio. Miramos solo un pasaje, hay varios pasajes, pero vamos a mirar este pasaje. Eso es Mateo capítulo 10. A estos 12 envió Jesús. ¿Envió a qué? Le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Recuerden que cuando Jesús estaba con ellos físicamente, le dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de Samaritana no entréis. Cuando Jesús estaba físicamente con ellos, sabía que ellos no pueden tener el poder. Por eso cuando ellos llegaron y lo vio hablando con la mujer samaritana, quedaron asombrados. Pero cuando Él estaba con ellos físicamente, le dijo, vayan solamente a los judíos, no vayan por camino de gentiles ni por la ciudad de Samaritana, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús ya venía entrenando sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, que esas señales van a seguir el anuncio de el reino de Dios se ha acercado. Ahora, en Marcos nos muestra lo que cuando ellos volvieron. En Marcos 6 dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Eso es lo que, cuando volvieron los discípulos, nos muestra así. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Y ustedes se acuerdan cuando volvieron en otro pasaje, Jesús los envió también en 2 y 2. Cuando ellos volvieron, ¿qué le dijeron al Señor? En tu nombre, los demonios son libertos, los enfermos sean levantados y las maravillas eran hechas. ¿Qué le dijo Jesús? Pero ahí ya eran 70, ya no eran 12. ¿Qué les dijo Jesús? Alegraos, no por expulsar demonios, sanar enfermos y hacer maravillas, sino por vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces Jesús venía entrenando a sus discípulos antes. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos cuando Jesús todavía estaba con ellos? Ahí vemos, saliendo, predicaron a los hombres que se arrepintieran, también expulsaban a muchos demonios, sanaban a muchos enfermos y ungíandolos con... Ahora, una pregunta, no vamos a hablar sobre ese tema, pero solo una pregunta. ¿Hablaron lenguas? ¿Hay alguna mención en el Evangelio que hablaron lenguas? Y ese es tema para más adelante. Pero una pregunta, acá vemos, expulsaron demonios, sanaban enfermos, ungieron con aceite, ¿hablaron lenguas? No leen el Evangelio. ¿Hablaron lenguas? No. ¿Y por qué? ¿Ustedes hicieron esa pregunta? ¿Por qué? Porque estaban en su propio pueblo. ¿Verdad está? Porque Jesús le mandó a predicar solo a las ovejas perdidas de Israel. Entonces esto es a los judíos. Pues no necesitaban hablar otras lenguas.
Eso es así importante que nosotros lo preguntamos. Es muy importante. ¿Por qué no hablar en lenguas cuando Jesús estaba con ellos? Porque estaban solamente a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, si yo voy a predicar el evangelio a los uruguayos, ¿por qué necesito hablar japonés? ¿Por qué ¿Qué le transmito a un uruguayo yo? El idioma español, para que me entienda, y yo lo entiendo. No necesito de lenguas. Pero aquí vemos que ya el Espíritu Santo, ya el poder de Jesús, bajo el poder de Jesús, y ellos operaban maravillas y milagros en medio de su pueblo. ¿Bajo el poder de qué? Bajo la palabra rema de Jesús. Porque la palabra de autoridad que Jesús le dijo, vayan, está bajo su poder. Entonces, por eso ellos pudieron hacer maravillas en el nombre de Jesús. Y acá vemos que en ningún lugar en el Evangelio se habló lenguas. Y eso es importante para entender de que no hablaron lenguas porque estaban hablando a su pueblo. Y para hablar a su pueblo, les hablaban con su propio idioma. Ahora, los discípulos obedecieron. Y esta orden de Jesús, de ir por todas las naciones, ir por toda Jerusalén, Judea, Samaria, todas las naciones, los judíos obedecieron. Hermanos, ellos escucharon la orden. Ellos escucharon a Jesús decir. Pero, ¿a dónde quedaron? Ahí quedaron, permanecieron todo el tiempo en Jerusalén. La tradición de no mezclarse con los samaritanos y gentiles era muy fuerte, hermanos. Era muy fuerte, era más fuerte que ellos. Les pasó a ellos lo que pasa que nosotros miramos para los apóstoles y creemos que son un hombre súper especiales, un hombre extra. Hermanos, eran gente común y corriente como cualquiera de nosotros. Y como nosotros todos los días escuchamos la palabra de Dios, oímos, escuchamos, pero ¿sabe qué? Demos vuelta y no obedecemos, seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Todos los días la Biblia nos dice, hable la verdad, miren lo sano, lo puro. Y muchas veces ¿qué hacemos? Mentimos, miramos lo profano y hacemos montones de cosas. ¿Por qué no escuchamos? No, varias veces escuchamos. ¿Qué es lo que pasa? No obedecemos. Seguimos siguiendo la fortaleza que tenemos dentro de nosotros, que es mucho más fuerte de lo que escuchamos. Por eso necesitamos refugiarnos más en Dios, crecer en la verdad, crecer en la comunión, para que realmente, hermano, Dios puede transformar nuestras vidas. Entonces, ellos solamente quedaron predicando el Evangelio en Jerusalén. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Lo tomó como a Pablo para que... Por ahora no. ¿Qué hizo el Señor? Permitió la muerte de Esteban. Y empezó una terrible persecución contra los cristianos. Los discípulos, hermano, la Biblia lo dice claro, esto lo ves todo en el capítulo 6 de Hechos. La Biblia dice que todos los discípulos se esparcieron por todo lado y predicaban el Evangelio. Es decir, ellos no quisieron salir. Dios permitió que hubo persecución interior en Jerusalén. ¿Qué pasó con ellos? Comenzaron a huir. Con persecución comenzaron a huir. Comenzaron a ir para toda parte. Ahí miramos, hermano. Miren solo. Acá dice Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En muerte de quién? En muerte de Esteban. Es decir, el propio Pablo era uno de los que perseguía a los cristianos. Y todo esto lo sabemos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vemos una vez más. La iglesia no se movió de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Qué decir? Para salvar el cuello, bueno, el perro, estando con el perro no me mata, no me ladra. Es decir, el samaritano, bueno, aguanto el perro por tiempo, pero que no me saque la vida. Es decir, se fueron a Samaria. ¿Quién quedó en Jerusalén? Los apóstoles. Solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. Ahora, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles, hermano, es considerado un libro de transición. ¿Y qué es, hermano, el libro de transición? ¿Por qué es considerado un libro de transición? Hermano, porque con la iglesia saliendo de los judíos,
Dios estaba cumpliendo todas las promesas hechas desde Adán y Eva. No voy a citar porque vamos a pasar 3 meses. Desde Abraham, desde Jacob y todos los profetas, todas las promesas que Dios había hecho para Adán y Eva, para Abraham, para Jacob y los profetas, todos estaban ya cumpliendo, hermanos, que el verdadero sacrificio ya fue hecho en la cruz con la muerte de Jesús y que el gran misterio de Dios ya empezó su cumplimiento. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Qué misterio es este? Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿cuándo ese misterio comenzó a desarrollarse? Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y la iglesia empezó a salir hacia las naciones. ¿Qué? Los gentiles, que a los judíos son inmundos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que Pablo varias veces lo repite. Varias veces le explica que ese es el misterio, en otra palabra, que estaba escondido en Dios, de que el Evangelio, de que la salvación de Dios vendrá sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. En Colosenses dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, es decir, antes de la formación del mundo, en otras palabras. Ese misterio estaba en el corazón de Dios, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿En quién? Solo repetimos ese versículo. Cristo en ti es la esperanza de la gloria. Sí, verdad, Cristo es la esperanza de la gloria. Pero literalmente esta palabra estaba refiriendo a los gentiles. Es decir, ustedes también son parte del pueblo de Dios. Ustedes ya no son forasteros, ya no son inmundos. Ustedes también son llamados para que sean parte del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, bueno, salió mal. Entonces, Hechos de los Apóstoles, ¿por qué es un libro de transición? Porque Hechos de los Apóstoles nos muestra la nación de Israel, de dónde vino el Mesías, de dónde está la ley, de dónde están las promesas, y están los gentiles. ¿Y qué pasó acá? Hermanos, acá la iglesia fue llevando el evangelio a todo pueblo, lengua y nación. Por eso Hechos de los Apóstoles es esa transición. Si no lo entiende, no vaya a comprender el resto de Hechos. Hechos era la transición, porque hasta entonces, y estos hermanos, ¿saben lo que hizo que decir? Esto significa que los apóstoles tuvieron dificultad para poder llegar directo a los gentiles y predicarles a Cristo. Tuvieron dificultad y eso es lo que vamos a estudiar. Por eso, hermano, cuando entiendes esto, comprende cada hecho en Hechos por qué pasó. Entonces, Hechos fue un libro de transición. ¿Por qué? Porque Dios salió de Israel, de la nación de Israel, pero no como nación de Israel, sino como la iglesia de Cristo. No con la ley de Moisés, sino por el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y fueron llevar el evangelio hacia los gentiles. Ahora, ¿quién tenía responsabilidad? ¿Quién tenía la responsabilidad y el cuidado de velar por los nuevos discípulos y asegurar bien la marcha de la iglesia? ¿A quién Dios le dio esa potestad? ¿A quién? A los apóstoles. Los apóstoles de Jesús, hermano, no es lo que tenemos hoy, que por toda parte, quiero explicarles que la palabra apóstol es uno de los ministerios del Espíritu. Ministerio, hermano, voy a aclarar, no es lo que nosotros vemos en el Palacio Legislativo. Ministerio en la Biblia quiere decir servicio. Servicio, entonces si quieres ser ministro, sirva.
Sirva como Señor. Mejor servir de que ser servido. Entonces, el apostolado es un don del Espíritu, es un ministerio del Espíritu. Y la palabra apóstolo quiere decir enviado. Es lo que nosotros llamamos hoy misionero. ¿Por qué? Porque es enviado. Mañana nosotros llamamos a la hermana Hanen. Ahí está, quién sabe. Llamamos a la hermana Hanen y le dice, hermana Hanen, vamos a mandarte a una isla. Hay una isla en el Pacífico que todavía nadie entró en ella. Y son caníbal. Pero vamos a mandarte allá para llevar el evangelio. Y así glorificas a Dios con tu vida. Lo que estamos haciendo nosotros, lo que la hermana Hanen está haciendo, cumpliendo el apostolado. Es decir, apóstolo esto es ser enviado por la iglesia a llevar el mensaje a otro lado. Apóstolo no es un título elevado. No es algo de destaque para que contame un hermano que fue a llamar a uno pastor, dijo, pastor no, apóstol. Wow. Y así viven, hermanos. Así tristemente viven. Entonces, hermanos, el cuidado que tenía por la iglesia fue dada totalmente a los apóstoles. Los apóstoles que habían estado con Jesús y habían sido enseñados y entrenados por Jesús. Por eso hoy no existe más apóstoles igual a estos. No existe más apóstoles igual a estos. Existe apóstoles trucha, autodenominados. Pero nada que ver, estudiando literalmente, nada que ver los apóstoles de hoy con los apóstoles de acá. Estos, no hubo más otros. No hubo más otros que tenían esa potestad, que decir, de cierta forma Jesús, y esto entiéndalo, Jesús 3 años y medio pasó con sus discípulos, entrenando a sus discípulos, a pesar de visitó gente, sanó enfermos. Los 3 años y medio Jesús estaba entrenando sus apóstoles para que después de su ascensión y cuando venga el Espíritu Santo, ellos sigan plenamente la misión y la forma como Él le enseñó. Que la iglesia después siguió aprendiendo de ellos y fue transmitiendo, pero la autoridad que tenían esos apóstoles ningún otro tuvo en ninguna época, porque fue designada totalmente por el Señor Jesús. Entonces dijimos que Jesús les dio autoridad única en el principio a los apóstoles que estaban con Él, y esa autoridad era notoria después del descenso del Espíritu Santo. Después que el evangelio pasó a otros pueblos y esta autoridad fue dada a toda la iglesia. Es decir, después que el evangelio se esparció por todo el mundo, todos los hijos de Dios que aprendieron la verdad de Dios y ya tienen la verdad en sus manos, tienen esa autoridad bajo la verdad de Dios. Entonces, hermanos, Hechos 2:41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadió aquel día como 3,000 personas. ¿Qué eran esas 3,000 personas? Judíos. Se añadieron y nos dice más otra cosa. Y dice así, perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. ¿Quién ponía la enseñanza? Los apóstoles. En la comunión de los otros y en el partimiento del pan y la oración. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas de señal eran hechas ¿por quién? ¿Por quién? Por los apóstoles. Acá ya había convertido 3,000 personas. Y las señales eran hechas por las manos de los apóstoles. 4:43 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿De quién estamos hablando? De los apóstoles. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas la vendían y traían su precio de lo vendido y las ponían ¿a dónde? A los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ojalá que los apóstoles de hoy hacen esto. Ojalá, exactamente. Ahí tú ves por qué son unos falsos apóstoles. Ahí tú ves por qué son apóstoles truchos. Porque lo que hacen es exactamente lo al revés. Traiga todo para mí, que tenga yo lo mejor, que yo viva lo mejor, que yo crezca, que yo cambie mi casa, que yo cambie mi auto, que yo viajo, que yo tengo mi avión, y que tú vaya ahora y tenga tu fe, hermano. Creía, no tenés fe. Así es lo que le dicen.
Seguimos viendo los apóstoles, el poder que tenían los apóstoles, todo eso no están hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigio en el pueblo y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos en la calle y le ponían en los lechos. Y al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún de la ciudad vecina muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados y espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto estamos hablando de el poder que tenían los apóstoles. Hermano, los propios judíos, que decir, los propios cleros, los propios sacerdotes, los propios líderes religiosos de Jerusalén, de los judíos, reconocían la autoridad de los discípulos. Cuando el concilio estaba atónito por las grandes conversiones y maravillas que habían hecho, llevaron presos ¿a quién? A los apóstoles, pero ya hay como 3,000, como 5,000 acá en ese pasaje. Nosotros vemos que ya había como 3,000-4,000 convertidos. Pero los líderes, ¿a quién llevaron presos? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y ahí después nosotros vemos la historia cuando se levanta Gamaliel, un hombre bien estudioso, y le dice a los judíos: miren, cuidado que quizás ustedes están luchando contra propio Dios, déjenlo. Si esa obra de ellos mismos desvanece, pero si es de Dios, ustedes van a estar luchando contra Dios. Y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Pueden leer después todo el contexto. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y eso todo, hermano, ¿qué es lo que estamos mirando? La autoridad que tenían los discípulos. Miramos una cosa acá. En 6:1 dice: aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Y ahí uno puede tener confusión. Pero ahí había griegos. No, contra los hebreos. ¿Quién eran esos griegos? Eran griegos que eran judíos, convertidos al judaísmo, pero que ahora habían aceptado la salvación en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Que eso no es judíos que ellos fueron allá a convertir. No. Eran judíos que vivían en Jerusalén, eran convertidos, eran prosélitos judíos, pero que ahora aceptaban la salvación que está en Cristo Jesús. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra. ¿Quién tenía el poder, la enseñanza de la palabra, de la doctrina? Los apóstoles. No es justo que nosotros dejamos de estudiar la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, eso todo, hermano, tiene por qué estoy leyendo. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu. Ahora está. Un pentecostal te dice lleno del Espíritu, ¿qué cree? Cree que recibió una descarga tremenda del Espíritu. Hermano, ser lleno del Espíritu quiere decir está viviendo plenamente según el querer y la voluntad de Dios. Es un hombre totalmente entregado, es un hombre totalmente consagrado a Dios. Eso es lo que quiere decir. Ser lleno del Espíritu quiere decir lleno de la palabra, pero vive la palabra y transmite la palabra. Eso es lo que quiere decir. Es de sabiduría a quien encarguemos del trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron Esteban, que fue el primer mártir, varón lleno de fe, de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicolo, a Timón, de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, y quien orando les impusieron la mano. ¿Qué quiere decir acá cuánto les impusieron la mano? Que decir, la autoridad delegada de Jesús sobre los apóstoles ahora la delegaron sobre estos 7 varones que eran realmente llenos del Espíritu de Dios, que vivían plenamente según la verdad de Dios. Entonces, no olvides, los apóstoles impusieron la mano sobre estos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ahora cuando hablamos de Felipe en Samaria vas a entender por qué pasó lo que pasó. Entonces, después de la muerte de Esteban,
y la persecución que surgió contra la iglesia, todos fueron dispersos excepto los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Y esto lo vimos. Y Saulo consentía, ahí leemos el versículo, persecución de la iglesia, estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, vamos a analizar. ¿Qué pasó en Samaria? Porque en Hechos de los Apóstoles hay solamente 4 pasajes que hablan sobre la descida del Espíritu Santo de una forma como fue, hay 3 formas solo, como fue en 2 de Hechos de los Apóstoles. Lo primero que pasó fue en Samaria. ¿Qué pasó en Samaria? Nosotros dijimos que Filipe, uno de los diáconos que los apóstoles le habían impuesto la mano, fue a Samaria y allí predicaba el Evangelio. Recordamos que Filipe era levantado para servir y atender las necesidades internas de la iglesia que crecían todos los días. Hasta el momento el Evangelio fue llevado solo a los judíos, pues no fue fácil que los apóstoles se mezclasen con los samaritanos y gentiles. Dios, y eso hermano, en el fin de ese estudio ustedes van a entenderlo. Dios trabajó directo con los apóstoles para que creyesen que la promesa del Espíritu era para todos los pueblos y naciones. Dios tuvo que actuar de una forma directa, está clara en Hechos de los Apóstoles. Porque hasta entonces los apóstoles no salían, no podían creer que los gentiles y los samaritanos recibían. Hasta que hubo la persecución. Vemos ahí a partir del 8. A partir del 8 nosotros vamos a leer ahora un pasaje todo de las Escrituras. Y eso es bueno que lo hagamos. Entonces Filipe, descendiendo, ¿estamos entendiendo todo el contexto como vinimos? Porque si no entendemos el contexto, por eso es lo que pasa. Llegan acá, leen acá y interpretan lo solo acá y olvidan que la Biblia dice la suma de tu palabra es la verdad. Estamos entendiendo todo ese contexto y ahora llegamos a 8. Entonces Filipe descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Cómo descendió Filipe a la ciudad de Samaria? Huyendo. En otras palabras, salvando su piel. Les predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu. ¿Cuántas personas tú te dicen que son llenos del Espíritu, hermano, no predican ni una mosca? Por eso, ser lleno del Espíritu, la característica de alguien lleno del Espíritu está bien visible en las Escrituras. Le predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque no podía dejar de predicar a Cristo, porque está lleno de Cristo. Entonces, si está lleno de Cristo, no puede dejar de Cristo. ¿Por qué tú y yo no leemos tanto, no dedicamos mucho tiempo a Dios? Porque ocupamos en otras cosas, y al ocupar otras cosas, no estamos llenos de la verdad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón, hable la boca. Si tu corazón está lleno de la verdad de Dios, si tu corazón está lleno de la comunión con Dios, ¿qué es lo que va a salir? Tú no vas a sentar con tu vecino hablando de, qué sé yo, de Sartori, de Mojica, tú vas a sentar con tu vecino hablándole la verdad de Dios. Porque tú sos un embajador de Cristo, entonces para tu vecino, tú sos la luz y tú sos la sal de la tierra. Tú no estás hablando de Nacional y Peñarol, no estoy diciendo que si lo dice está mal. Pero el que está lleno del Espíritu de Dios, hermano, su mirada, si ya resucitaste con Cristo, Colosenses capítulo 3, busca las cosas que están de arriba, pone la mira en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Esta vida es la vida que refleja la llenura del Espíritu de Dios dentro de mí. Entonces, por eso que él fue y predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Filipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué hacía los señales? Los discípulos, porque los apóstoles le habían impuesto la mano sobre él. Porque de muchos que tenían espíritu del mundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había enseñado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún grande. Y oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hablando de Simón, que era mago.
Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Y acá bautizar es en el agua. Ellos estaban bautizándose en el agua. ¿Qué decir? Lo que venían, lo que se convertían, Felipe, ¿qué hacía? Los bautizaba en el agua. También creyó Simón. El propio Simón, está haciendo un relato, el propio Simón creyó. Y habiendo bautizado, creyó y ¿qué hizo? Se bautizó. Es decir, lo que hizo Felipe, todos los que creyeron, los agarró y bautizó. Eso era en el principio. Y estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan. ¿Ustedes vieron hasta ahora? Hasta ahora todos los apóstoles habían quedado en Jerusalén. Hubo gran persecución. ¿A dónde quedaron los apóstoles? En Jerusalén. La Biblia deja clara que cuando hubo la persecución, todos los discípulos se esparcieron, excepto los apóstoles quedaron en Jerusalén. Pero ahora llegaron y les contaron que en Samaria están recibiendo la palabra de Dios y hay conversiones y estaban siendo bautizados. ¿A quién mandan? A Pedro y a Juan. Pablo en Gálatas dice que Santiago, Pedro y Juan eran la columna de la iglesia. Lo menciona en el libro de Gálatas. Eran la columna. Es decir, ¿a quién mandan? Mandan a realmente, vamos a llamarlo así, el calibre grueso para que vean lo que está pasando en Samaria. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Recuerde que la Biblia no es un libro cronológico, que la Biblia no te cuenta. Nosotros muchas veces leemos, creemos que es cronológico, pero la Biblia no es cronológica. La Biblia nos cuenta como la realidad de lo que aconteció. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora uno dice, ¿pero no habían bautizado? Sí. ¿Y por qué entonces vinieron a orar por ellos para recibir el Espíritu Santo? Y esto es lo que los pentecostales dicen. Ellos se bautizaron y acá ¿por qué pusieron el Espíritu Santo? Porque aún sobre ninguno había descendido, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué pasó eso? Y ahora en el final voy a mostrar. Entonces les ponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando vino Simón, que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué le dijo Pedro? Dame también ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba ese Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en ese asunto porque tu corazón no es recto para con Dios. Ahora yo pregunto, ¿los discípulos impusieron la mano sobre Simón? No. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Por qué acá recibiesen el Espíritu Santo los que habían bautizado en el nombre de Jesús? Hermano, porque los discípulos vinieron acá a atestiguar quién era de verdad convertido y quién no era convertido. Y esto es lo que vemos acá más adelante, vamos a entender por qué Dios obró así. Hablando, estábamos acá delante de Dios. Arrepiéntate pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado los pensamientos de tu corazón. Porque en hiel de amargura, una persona convertida no podía estar en hiel de amargura e impresión de maldad. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad a vosotros por mí al Señor para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado, presten bien atención, y ellos habían testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones samaritanas anunciaron el Evangelio. Ahora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y ahí dijimos, ¿por qué enviaron a Pedro y a Juan? Hermano, porque no creyeron y desconfiaron que había recibido la palabra por medio de Filipe. ¿Qué decir? Y ellos como apóstoles sabían que podía haber muchas personas que no fueran convertidas al Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo sabemos esto? Nosotros vemos acá, miren acá.
Nosotros cuando leemos que ellos fueron a Samaria, no predicaron a nadie. Eso está en el texto, en el 8. Cuando ellos fueron a Samaria, no predicaron a nadie, absolutamente a nadie. ¿Cuánto le predicaron a alguien? ¿Cuánto comenzaron a predicar a las ciudades de Samaria? ¿Cuánto volvieron de Samaria? Pasaron por las aldeas y empezaron a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque vieron que Dios estaba dando a los samaritanos lo mismo que le dio a ellos. Entonces la señal que Dios dio para ellos en Samaria era exactamente para que ellos entendiesen que los samaritanos, que para ellos eran perros, eran ahora igual a ellos, y que la promesa de Dios para ellos es igual como para los judíos. Por eso, yendo a Samaria no predicaron a nadie. Eso tal lo leemos en el texto. Fueron directo a Samaria para ver qué está pasando con Felipe. Pero cuando vieron que Dios estaba bautizando los samaritanos como a ellos desde el principio, entonces volvieron y comenzaron a predicar en todas las aldeas samaritanas el evangelio de Cristo. Acá en 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ya que cuando ellos fueron a Samaria, la Biblia no dice que a nadie hablaron el evangelio. Simplemente empezaron a hablar el evangelio cuando regresaron de Samaria y vieron que Dios estaba dando a los samaritanos la misma promesa que le había dado a ellos. Voy a llegar acá y paro. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es veraz, hermano? Pues Dios actuó de esta forma solamente 4 veces en el libro de Hechos. Dios solamente 4 veces en todo el libro de Hechos pasó. Y en el libro de Hechos, si nosotros contamos, hermano, hay miles y miles de conversiones al cristianismo. Miles y miles que fueron bautizados. Pero en el libro de Hechos nosotros solamente tenemos 4 veces que se menciona la misma experiencia que aconteció en el capítulo 2 de Hechos. Primera experiencia empezó en Jerusalén con los discípulos. La segunda, en Samaria con los samaritanos, que los judíos no podían estar con ellos, porque los tenían como perros y como malos. Tercero, al centurión, que la próxima vamos a hablar sobre eso. Lo tercero fue con centurión romano, que era un gentil. Y esto, hermano, es tremendo. Si ustedes quieren ya leerlo en sus casas para la próxima semana, el 10 de Hechos, de cómo Dios tuvo que convencer a Pedro una y otra vez para que pudiera ir a casa de centurión Cornelio para predicar el evangelio. Y cuarto, con los discípulos de Juan el Bautista. Entonces nosotros vemos que esa experiencia, la forma de bautizar, que fue una señal externa, nosotros ya miramos la primera vez que acá fue la señal para los discípulos, para que entendiesen que ahora empezaron un nuevo tiempo, que ahora son parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, que el Espíritu Santo ahora no va a actuar exteriormente como actúa en el Antiguo Testamento, sino ahora va a comenzar a actuar por medio de ellos en sus interiores. Y acá nosotros vemos en Samaria, que ahora leemos ese pasaje y vemos que Dios actuó en los samaritanos exactamente para que los apóstoles, para que los judíos entendiesen que la promesa de Dios también estaba sobre los samaritanos. La próxima semana, si Dios quiere, seguiremos no voy a seguir porque si no vamos a demorar. La próxima vez seguiremos porque tenemos todavía un buen camino. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga para que, como hemos expuesto, podamos leer la Biblia en su contexto, entender, comprender, como dijo el salmista, la suma de tu palabra es la verdad, para no cometernos errores y comprender la verdad como Dios mismo nos la dio. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que tú alumbra los ojos de nuestros entendimientos, que podamos vivir, Señor, la plenitud que tú deseas para nosotros como tus hijos. Gracias porque viniste en tu Espíritu a habitar en nuestros corazones. Y anhela y desea que seamos llenos de tu Espíritu. Anhela y desea que vivamos
reflejo de tu gracia, por la plenitud de tu Espíritu en nuestras vidas, para que podamos reflejarte a ti, Señor. Ser lleno de tu Espíritu, Padre, tu palabra nos muestra, es vivir como ti, es hablar como ti, como tú, es ser ejemplo, ser reflejo, ser luz, ser sal, ser embajadores en cadena, llevar tu cruz, identificarnos plenamente contigo, gastar nuestras vidas y desgastarnos a nosotros mismos por tu evangelio, Señor, para que podamos ser testigos. Bendíganos para que seamos, Señor, como esos hombres que tú mismo, Señor, elegiste y lo que estudiamos hoy, que realmente podamos llevar tu mensaje y entender que la misión también es para nosotros, que tú también querés, Señor, salvar, libertar y transformar los perdidos y llenarlos de tus espíritus y bautizarlos en tu cuerpo para que sean formados en ti y para que todos como un cuerpo vivamos para adorarte y bendecirte. Dios, gracias te damos por ese día. Rogamos que tú nos bendiga el regreso de cada uno. Señor, alumbra el corazón de cada uno. Sácanos, pues la peor tiniebla, Señor, es aquella que cubre nuestros entendimientos para que no veamos la luz verdadera del Evangelio, de la gracia de Cristo. Te rogamos en el nombre de Jesús agradecidos. Amén y amén.